En esta hora vamos a tener un tiempo en que vamos a escuchar el testimonio de una persona. Por eso, la persona que testificará el día de hoy, aunque no es una persona coreana, es una persona extranjera. Espero que el día de mañana, por favor, los miembros de la iglesia coreana verdaderamente puedan testificar. El día de hoy, la persona que va a testificar es la persona de China. Por favor, demos un gran aplauso al subir. 안녕하세요. Buenas tardes. 아, 我是来自中国福建的，我叫郑思芳。 예, 저는 중국의 복건성에서 온 정스팡이라고 합니다. Yo soy Chukpanghon, que es venido de China. 教会之前，我在南营那边我的店里的老板娘她信耶稣的。 아, 제가 이 교회에 오기 전에 제가 Yo antes de venir a esta iglesia, 어느 곳에서 이제 일을 하고 pues yo estaba trabajando en Corea. 他带我去了教会，他的教会小小的教会，他带我去的时候，但是我就跟着他去，他没有把耶稣介绍给我，没有把主耶稣介绍给我。 그 지금 일하고 있는 곳에 주인을 따라서 교회를 갔는데 Entonces, en el lugar en que yo estaba trabajando, había una persona que conocía sobre Jesús, pero la verdad no pude tener la oportunidad de tener encuentro con 为 Dios. 什么去教会？我只是跟着他去，只是凑热闹而已。 왜 교회를 가야 되는지 Pero entonces, esa persona no me enseñó la razón por la que yo tenía que ir a la iglesia, pero luego, y tampoco me predicaba sobre la palabra de Dios. 去了几次那边没有翻译机，后来我就跟老板娘说，那个我不去了，我听不懂，没意思，我坐在那边就是睡觉。我一睡觉的时候，他就踢我的脚，不让我睡觉。 그 주인을 따라서 몇 번 갔는데 Pero entonces luego fui a la iglesia de la persona que trabaja conmigo, pero como no había una traducción, entonces pues verdaderamente pues me daba sueño, y aunque esa persona me pegaba para que despertara, pues de todas maneras no podía entender lo que estaba diciendo. 能听得懂，我去教会，只是因着这一句话，我没有想到上帝的那个。 在做工了，我的生命也在改变。 그래서 저는 그 교회가 가기 싫고 Por eso yo no tenía la razón de ir a esa iglesia, y la verdad yo estaba orando al Señor para que yo pudiera ir a una iglesia en la cual hubiera una traducción. 后来真奇妙，后来就过了没几天，因为我说了这句话，我说能听懂讲道，我去教会，只是因着这句话，后来就过了几天哈。 那个我店里的来了一个姊妹，张雪婷姊妹来到我的店里，她去教会，她就把福音传给我。 근데 정말 신기하게도 Pero interesantemente, luego de que yo había orado de esta forma, en el lugar en que yo estaba trabajando había una persona, una mujer que trabajaba, que iba a la iglesia Songnam, pues entonces comencé a hablar sobre Dios con ella. 他说去圣乐教会，那个新道林那边圣乐教会有翻译机，能听懂的，去吧。我说那好吧，我下一星期跟你去吧。跟老板娘请假一下，看一下能不能两个人一起去。 그래서 근데 이제 신길동에 있는 Pero entonces yo fui a la iglesia con ella, pues porque decía que había una traducción. Entonces yo le dije al dueño y luego pues fui a la iglesia que ella iba. 这里教会已经来到这里教会已经有2年多时间了。在这2年多时间过信仰生活当中，我得到了上帝很多很多的恩典。 그래서 제가 지금 이 교회 와서 신앙생활한 Pero 지 entonces, 2년 정도가 됐고 en que yo he venido a esta iglesia Songnam y he estado acá, participado en la iglesia por 2 años y pues he recibido mucha gracia de Dios. 头疼1年多时间，就是去医院里面看病，看完了药吃完了又疼，
药吃完了又疼。后来我就没有办法，为什么呢？医生检查不出来，就是头疼了1年多。我后来看了我们金基东监督认识耶稣赶逐污鬼。后来我就说，哎，这里难道有鬼吗？后来我就知道了，哎，可能是鬼的病吧。后来我就也接受赶鬼，叫那个我们汉语礼拜的那个李基仔牧师帮助我摁手赶鬼。后来我头疼病好了。等一下，我就翻译。제가 1년 동안 굉장히 머리가 Por 많이 eso, 아파서 por 병원에 un 가고 또 약을 año completo, pues me dolía mucho la cabeza, pues entonces aunque tomaba la medicina, no, pues no nada. Pero luego, cuando vine a la iglesia Songna, comencé a leer el libro de que es el diablo, pero entonces luego comencé a aceptar pues este tema y luego pues fue expulsé a los demonios y nací, fue sanada. 花了也好多钱，也花了好多的精力，MRI 都预约好了，我都取消了。我后来接受李基仔牧师帮我赶鬼，后来头疼1年多，一点都不疼了，一个药都没吃，就这样子好起来。그래서 Pero entonces yo verdaderamente he usado, pues usé mucha plata para poder sanar el dolor de cabeza, pero entonces verdaderamente experimenté el hecho de poder ser sanada solamente al expulsar los demonios y verdaderamente estoy agradecida con Dios. 而且有一次也是脚走路扭伤了，肿得很大很大的。但是我店里跟我说，你赶紧去医院里面打针吧。我后来我说我有上帝，我为什么去医院呢？我不去医院。后来我就到宿舍里面，我自己跟主耶稣说祷告，求上帝啊，你来医治我吧。Pero al venir en esta iglesia verdaderamente fue sanada por las cosas más pequeñas, pero también una vez cuando yo pues había pasado algo mal con mi pie, entonces el dueño me había dicho que fuera al doctor, pero entonces yo oré sobre Dios antes de ir sobre el doctor. 这次上帝真奇妙，我就祷告完了，就半夜就睡着了。睡着了以后，到了醒过来的时候，我就最关心的脚我就脚伸直了看一下，哎呀，真的脚一点都不疼了，不疼了。后来我就赶紧站起来，站起来完了，哎，真的能走路我就感谢上帝啊，上帝我真的遇见了你，我真的感谢你啊。我说我从今天开始，我就好好的过信仰生活。 Pero entonces el momento en que el pie estaba, pues comenzó a inflamarse. Pero entonces yo oré para que Dios verdaderamente, pues verdaderamente fuera sanada. Pero luego de pues orar al Dios y luego de dormir y levantarme, yo verdaderamente pues fui sanada en el pie. Y entonces decidí que verdaderamente iba a comenzar mi vida de fe. 很多的，还有小小的细节的病，我没有办法都说，因为时间的有限。但是我这次就是很多的病都得了医治，但是我有一种病，就是埋藏着我，多年困扰着我，Pero entonces yo la verdad no puedo decir todo lo que fui sanada, pues porque verdaderamente fui sanada por mucho tiempo. Pero la verdad hay una enfermedad en que yo pues tuve por muchos años, por un largo tiempo. 不敢说的病，有的头疼病我能说，跟牧师说帮助我赶鬼祷告。这个病嘛，我就埋藏在我心里，自己默默的忍受着。
제가 만약 머리가 아프면 Pero por ejemplo, digamos, si me duele la cabeza, entonces yo verdaderamente pues fui pues donde una persona para que echara fuera los demonios, pero verdaderamente esta es una enfermedad que yo tenía, pues que verdaderamente no podía decir fácilmente que expulsaran los demonios. 本来也不想说就是这样子吧，心想去那个医院里面看吧，看完了，但是看完了又复发，我真的很有点灰心了。 그래서 Por eso, 이거는 말을 하기가 좀 aunque no, pues es un 얘기를 poco 안 하고 그냥 병원을 la 갔습니다. enfermedad que yo tenía, pues verdad no le podía decir a otras personas. Por eso, entonces fui al hospital y pues era una enfermedad en la cual, pues aunque fuera sanado, tenía que seguir y pues volví a traer esa enfermedad. 耶稣基督的医病与圣洁的神迹 그래서 이번 1차 몽사포 Por eso, por medio del avivamiento que tuvimos la semana pasada, que era con ese tema de la sanidad de Cristo, yo verdaderamente me alegré por esto. 그래서 이 제목이 저를 굉장히 Y verdaderamente luego de que escuché este tema, verdaderamente atraía mi atención y estaba feliz por esto. 这次我就想，这次去那参加了以后，我病肯定得医治的。 내가 만약 이걸 참석한다면 내 병은 Pero entonces yo pensé como yo verdaderamente, al participar en ese evento, verdaderamente mi enfermedad sanará. Tuve esa determinación en mí. 在这医病的过程当中，我那个什么就是祷告，跟上帝祷告说：“上帝啊，你来医治我吧！我不靠药物医治，我要靠你来医治我，因为我知道你是全知全能的嘛。你是医治了那么多的病都医治好了，你再来医治我这个病吧。所以说。” Por eso luego yo al venir delante del Señor de Dios y orar, lloré como tú has verdaderamente sanado muchas enfermedades, mis enfermedades, yo verdaderamente conozco y sé de que vas a sanar mi enfermedad, tú eres Dios Todopoderoso. 跟上帝说好了，求上帝来医治，常常就第二天就很早去预约去医院里面求药物医治，但是求药物医治完了1星期就好了，这个根不能解除的，这也还没到1个月的又复发。 제가 이제 병원에 계속 갔었는데 Pero entonces yo en ese tiempo pues siempre iba al hospital y luego me daban una medicina por una semana, pero luego de estar pues sentía que sanaba, pero luego comenzaba a volver a traer esa enfermedad. 好多年，但这次我去了孟山普，因为因着这次主题是耶稣基督的医病，所以有这个决心，我接受赶鬼。 在赶鬼之前呢，我还是很矛盾，到底这个话说不说呢？我非常矛盾。赶鬼之前，那个我快轮到我的，那个孔雷老师哈，在我旁边，我就拽着他，我说你过来吧，我到底这个病能不能说的，跟牧师能不能说的？他说有什么不能说的？主耶稣那个受的鞭伤，我们得了医治，我们是健康的，所有的病都是鬼的病，所以그래서 Pero aunque yo oraba de que Dios verdaderamente me sanara, pero que era una enfermedad que ya tenía hace mucho largo tiempo, y verdaderamente y el hablar de otra persona con esta enfermedad, pero la verdad no podía decirle a una persona que pues quisiera ser sanada y echar fuera los demonios, pero de verdad nadie podía venir, pues decirle a una persona para que me sanara, pero había una profesora, pues en el equipo de China que vino y me habló sobre esto. 我这个牧师我是这样子的病我困扰着我多年。他说是什么病？我是那样子我现在怎么办呢？我说你帮我赶鬼吧。他说呢，他第一句话说呢，赶鬼呢那是要有你自己有信心
Por eso, esa profesora, pues en el equipo de China, pero entonces ella me dijo, Dios, verdaderamente no hay nada que pues tengamos que pues cubrir. Pues la verdad, todo podemos decirlo pues al pastor que nos echa afuera, por eso. Pero entonces, luego de que yo verdaderamente fui a donde ese pastor y entonces le dije toda mi situación y lo que el pastor me dijo, primero tienes que tener paz en ti. 斥责鬼，后来帮我赶鬼完了，完了以后我就孔雷老师跟我说了这几句话以后，我就想起了圣经里面的12年患了12年血漏的那个女人吧，摸了主耶稣的衣裳，她都得了医治。哎，我也是这样子啊，我肯定会好的。这次。 Por eso, al echar fuera a los demonios, pero entonces como la misma forma como la profesora me dijo, pues entonces yo recordé lo que ella me dijo. Es verdad, también la mujer que verdaderamente por 10 años estuvo con esa enfermedad en la sangre, al tocar a Jesús sanó. Y de la misma forma como el pastor me está echando fuera a los demonios, entonces, ¿por qué será? Pues obviamente la enfermedad sanará. 耶稣说的主耶稣说的一句话，好了就是好了，我有这个信心，所以说我当天就得了医治了。 Pero entonces luego de echar fuera los demonios sentía paz en mí y verdaderamente yo tenía la seguridad y la fe de que aunque el Señor haya dicho que sea sanada, yo verdaderamente sea sanada y yo en ese mismo momento fui sanada. 就这样子，就不花1分钱，就这样子，耶稣主医治了我的多年的困扰着我的疾病，这样子就一下子解脱了，释放了。所以， Entonces yo verdaderamente por muchos años, verdaderamente pues usé mucho dinero, luego en este momento por la sanidad del Señor, yo fui sana completamente. 在今后的时间里面，不管是任何的事情，遇到任何的仇敌的攻击，或者说诱惑，都不要上当受骗，要仰望着主耶稣。我们的主耶稣是活着的上帝，是医治的上帝，是值得我们依靠的、依赖的上帝。不要灰心。 Entonces yo verdaderamente, ahora en adelante, no verdaderamente en cualquier situación, no me voy a deprimir, sino que verdaderamente estoy en volante porque Jesucristo es el que me salva y Dios es nuestro sanador. 多多的为主耶稣做见证也好好的过信仰生活把所有的荣耀赞美尊贵都归给 Verdaderamente yo ahora en adelante verdaderamente voy a ser un testigo de Jesús y quiero hacer el trabajo de seguir adelante. Entonces doy la gloria al Padre Dios. La palabra que nos da el Señor en el día de hoy es Hechos 3 del 1 hasta el 10. Hechos 3 del 1 hasta el 10. Vamos a leer intercalado. Pedro y Juan subiendo junto al templo en la hora novena de la adoración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien poniendo cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban de entrar en el templo, le rogaban que le dieran limosnas. Pedro, con Juan, fijándole en los ojos, le dijo, miradnos. Entonces él les detuvo atento, esperando recibir de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y en el momento en que firmaba los pies y tobillos, y saltaba y se puso de pie delante y andó. Y entonces ellos en el templo, andando y saltaba y alababa a Dios. Y todo esto en el pueblo le dio a andar y alabar. Y le reconocieron que era que estaba sentado a pedir en la limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenó de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén.
Padre Dios, nosotros en el día de hoy hemos venido delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre, te queremos pedir por la familia Ujeon, quien ha dado la ofrenda de agradecimiento. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento por Kim Dong-un y también por la familia de Jong Young-soo. También te queremos pedir por la familia de Song Soo-ki. También te queremos pedir por la familia de Peong-si. También te queremos pedir por la familia de Cho Dong-soo. También te queremos pedir por la familia de Lee Jong-yeon. Y también te queremos pedir por la familia de Jong Young-soo. También te queremos pedir por la familia de Ha Young-sun. También por cada una de las personas que verdaderamente han dado la ofrenda de gracias delante tuyo. Aunque no hemos llamado a cada una de esas personas, verdaderamente llámalos tú a cada uno de ellos y ayuda, Señor, que sus espíritus respondan. También el día de hoy, en este momento, ayuda, Señor, que sus corazones puedan tener un gran cambio y verdaderamente reciben la gracia que viene tuya y también en sus familias y que ellos también cambien. Obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Le doy la bendición a todas las personas que han dado las gracias delante de Dios. Verdaderamente hemos escuchado el testimonio de una persona, pero la verdad en el avivamiento de sanidad que nosotros tuvimos pues desde el año 60, pero verdaderamente en cada uno de esos momentos, de esos avivamientos, tuvimos verdaderamente momentos en que nosotros pues un tiempo en el que testificábamos. Pero ¿cuál es la razón por la que nosotros tenemos que testificar? Si nosotros vemos en la Biblia, es cuando Jesús sanó a uno de los paralíticos, que dijo al paralítico, ve y dale la ofrenda que Moisés ha dicho, o sea, el diezmo. O sea, que diera la ofrenda que Moisés dijo y luego dé gracias. Y verdaderamente fuera a de los sacerdotes y mostrara su cuerpo y testificara sobre esto. O sea que aunque fuera a su familia y verdaderamente como Dios ha obrado en uno, o sea, eso es lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Pues yo verdaderamente al ver en las estadísticas en la cual pues miraba que sané a las personas en los diferentes avivamientos, las personas que testificaban verdaderamente no volvía la enfermedad en ellos. Entonces hoy en día las personas, los miembros de la iglesia, vienen a la iglesia para obtener la unción de manos. Pero piensan como esto es algo obvio, pero la verdad ellos no han testificado sobre esto. Pero la verdad es que los dones que el Espíritu Santo nos manifiesta en nosotros es para que nosotros tengamos beneficio. O sea, es para que nosotros seamos testigos. O sea, tenemos que testificar. El testificar es el testigo de Jesús. O sea, la cosa que uno ha experimentando. También una persona que verdaderamente era una persona depreso, pero verdaderamente luego de ser sanado, tiene que venir a testificar. Tenemos que testificar. Luego de que testifiquemos, es algo que nos alejaremos eternamente de esa enfermedad. Pero si no testificamos, entonces esa enfermedad volverá a venir en nosotros. Pero verdaderamente es testificar de que yo tengo el amor de Dios y yo verdaderamente, yo te recibo la gracia para que los demonios no se acercan a uno. Por eso entonces en ese momento los demonios salen, porque dice en Juan 1, que nos dice en 1 Juan 3, que verdaderamente los demonios inmundos no vendrán a nosotros, no se puedan acercar a uno. Por favor, testifiquen. Por favor, testifiquen.
sigan testificando, por favor. En ahora adelante, nuestra iglesia verdaderamente tiene que testificar. O sea, tiene que llevar una vida de fe que es correcta como un cristiano. O sea, es para que nosotros seamos cristianos, porque allí vamos a tener galardones y nuestro espíritu irá bien. Tenemos que confesar, tenemos que testificar. El hecho de que nosotros hemos sido salvos, de que hemos recibido la gracia, recibimos la bendición, de cómo Dios me ha despertado mi espíritu y me ha guiado. O sea, tenemos que confesar. Por favor, no testifiquen como si fueran obligados. Por favor, había una persona que venía pues para ser impuesta las manos, pero entonces yo le dije a él, por favor testifique, ha testificado de su enfermedad, y me dijo como, yo verdad me da pena, pero entonces ¿cómo va a poder ser esto? Yo siempre les he dicho a ustedes, testifiquen. Pero luego de un tiempo pues volví a tener un encuentro con él, dijo, sigue pues con esta enfermedad, pues él dijo como, yo he seguido a testificar, entonces yo ya pues no me duele nada. Por favor, vamos a decir todos juntos, testifiquemos, 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 testifiquemos. Así es, tenemos que testificar. Nosotros en esta hora vamos a alabar 184. Por favor, nosotros, por medio de la sangre de Cristo, nosotros no tenemos ninguna obra, ningún mérito. Solamente tengo la sangre de Jesús de la misma forma. Yo no tengo ninguna voluntad. Solamente tengo los méritos de la obra de Jesús. Por favor, entiendan esto. Tienen que saber esto. No es el hecho de venir delante del Señor. Vamos a ser todos juntos. Yo no soy una persona que pide con la limosna, sino que verdaderamente soy una persona que tiene la autoridad en la fe. ¿Están entendiendo? Por favor, ustedes son personas que tienen la autoridad en la fe. Esto es lo que nosotros estamos viniendo delante del Señor. Nosotros no venimos a limosnear en cualquier lugar. Ustedes son personas que recibió la autoridad de ser hijos de Dios. Por eso tenemos que primero aceptar ese poder de la sangre de Jesús. Esto es muy importante. Vamos a decir 3 veces, creo en la sangre de Jesús, creo en la sangre de Jesús, creo en la sangre de Jesús, creo en la sangre de Jesús.
Por favor, testifiquen. Vamos a decir todos uno, Señor, abre mi boca. Por favor, tenemos que testificar, tenemos que confesar con nuestras bocas. Tenemos que seguir confesando con nuestras bocas. Pero entonces, ¿cómo el Señor nos ha hecho a nosotros? Tenemos mi Señor, mi Dios. Por favor, testifique. Pero entonces, solamente no la persona que ha testificado el día de hoy, pero por favor, todas las personas tienen diferentes sufrimientos y dolores, pero por favor testifiquen, abran sus bocas, por favor testifiquen. Si nosotros vemos la palabra de Dios que hoy leímos, esta situación que nosotros vemos, había un cojo, pues había pues un templo, una pequeña puerta que se llama La Hermosa, pero entonces en el cual él limosneaba a las personas que entraban en el templo. Pero entonces esa persona era una persona que pues tenía que vivir para poder, pues tenía que limosnear para poder vivir. Pero entonces en ese momento los discípulos, Juan y Pedro, pues vinieron al templo y pues tenían que entrar al templo. Pero entonces luego de que el cojo pues está poniendo su mano, pero entonces Jesús, ¿qué dijo? Ustedes vayan a traer, solamente levanten a los cojos solamente con el poder que le ha dado a ustedes. No traigan ni no lleven nada. O sea, entonces que hagan limpio a las diferentes enfermedades. Por eso, de la misma forma, ellos al venir en el templo no tenían nada que traer. Pero entonces, este cojo vino y pues al limosna. Entonces lo miró fijamente al cojo. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Yo no tengo plata ni el oro que tú estás limosneando. Pero entonces verdaderamente uno cuando digamos si tiene la plata y si tiene el oro, entonces uno piensa que uno puede hacer todas las cosas que están en este mundo. Pero la verdad, el Dios que ustedes están pensando en mi Dios. Pero entonces para él, ese Dios era después de la plata y el oro. Pero entonces ¿qué fue lo que dijo? Yo no tengo nada de esto, pero lo que yo tengo te doy. Por favor, escuchen bien. O sea, yo te doy lo que yo tengo. O sea, ¿qué es esto? Es el nombre por medio del nombre de Jesús, levántate y anda. Pero entonces él se levanta en ese momento. Pero entonces también él se sorprende y también las personas a su alrededor se sorprendieron al ver esto. Por favor, esta es la verdad. No es el hecho de ir a un monte y disciplinarnos. Nosotros no somos personas que vamos al campo y poner una vida de fe, sino solamente al creer exactamente la palabra. Entonces la palabra de Dios comienza a orar. Por favor, yo he venido delante de ustedes y yo verdaderamente les estoy dando exactamente lo que nos ha enseñado el Señor. Y verdaderamente diferentes experiencias que el Señor nos ha dado, ustedes también podrán experimentarlo. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no tengo es el oro ni el plata. Y también, entonces muchas personas en el mundo dicen como, si usted tiene el oro y tiene la plata, usted podrá hacer cualquier cosa, pero la verdad, con el dinero uno no puede uno no puede evitar la muerte y no puede ser salvo. Solamente por medio de la sangre de Cristo nosotros podemos hacer todo lo que queramos. Y esa sangre que es Jesús, que es el nombre de Jesús, es que ha salvado a sus santos del pecado. Yo como lo he hecho anteriormente en las clases pasadas, por medio de la ley, nosotros, la maldición y la bendición solamente era manifestada por medio del cuerpo. ¿Por qué? Porque la ley es la promesa de la carne. Pero entonces si hablamos simplemente, en el Antiguo Testamento, el pecado que ellos tenían, ellos no pensaban en algo filosófico, pues, sino que solamente ellos estaban viendo el pecado por medio de las manifestaciones de la carne. Por eso, si nosotros hablamos de la enfermedad en el Antiguo Testamento, es el pecado que es visto por medio de la carne.
También si nosotros vemos el pecado que nosotros hablamos de hoy en día, es la enfermedad que nosotros no podemos ver. También el pecado y la enfermedad es algo que nosotros vamos pues a morir finalmente. Pero entonces, verdaderamente Dios Jesucristo tomó la enfermedad y la fe y el pecado en el mismo tiempo. De la misma forma, en la enfermedad, como tus pecados son perdonados y levántate, anda y vete. Es la misma palabra. Estas dos palabras son iguales. O sea, tus pecados todos son perdonados y levántate, anda. Estas son iguales. No es uno que es mayor y que el otro, sino estas dos palabras son iguales. Por eso en el día de hoy, cada uno de ustedes, por favor, la palabra de Dios no es palabra de personas, sino es palabra de Dios. O sea, esa palabra es Dios. Por favor, todos nosotros tenemos que temblar delante de ese nombre, de esa palabra. Tenemos que arrodillarnos delante de esa palabra. Por eso, si nosotros dentro de la palabra de Dios, ¿cuál es una de las palabras que nosotros podemos escuchar? La palabra es Jesús. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Es el nombre de Dios que salva al pueblo del pecado. Que es lo que nos dice Mateo 1:21, que el nombre de Jesús es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué es ese nombre? Ese que salva a su pueblo del pecado. Voy a preguntar, ¿qué es el nombre? ¿Cuál es la palabra del nombre de Jesús? El que salva a su pueblo del pecado. O sea, como es lo que nosotros, que el pecado y la enfermedad es algo igual. Cuando ustedes, si no son salvados del pecado, entonces no serán sanados de la enfermedad. O sea, el hecho de que somos redimidos del pecado es que Él compró toda nuestra enfermedad. Pero entonces, si ustedes están confesando y diciendo, yo no he sido sanado del pecado, de la enfermedad, entonces ustedes no han sido redimidos del pecado. Por favor, ustedes han sido, que he sido hecho redimido del pecado. Es lo mismo que he sido sanado de la enfermedad. Esto es lo mismo. Esto Dios lo tomó, Jesús lo tomó como lo mismo. Por eso es lo mismo. Si sus pecados son perdonados, levántate y vete. Es la misma palabra. O sea, ustedes han recibido la redención y ustedes son sanados de la enfermedad. O verdaderamente son lo mismo. El hecho de que tus pecados, le dice al cojo de que tus pecados han sido perdonados, es lo mismo, de que anda y vete. No es el hecho de separar eso, por favor, esto es lo mismo. Por eso, ¿qué es el nombre de Jesús? ¿Qué es? Esa es una de las palabras entre las palabras que Dios, que son certeras, son verdaderamente certeras. Esta es la palabra de Dios que nos da a nosotros. O sea, ¿cuál es esa respuesta? Es Jesús. ¿Qué es la palabra de Jesús? ¿Qué palabra es? Por favor, respondan en voz alta. Por favor, no es el hecho de que ustedes escuchan hoy y mañana no recuerdan. ¿Cuál es el nombre de Jesús? El que salva a su pueblo del pecado. Así es. Pero entonces, si nosotros cambiamos esto en otra palabra, pero entonces, ¿cuál en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el pecado? La enfermedad. ¿Cuál es la palabra de Jesús? Que nosotros somos perdonados, somos salvos de la enfermedad, que somos sanados de la enfermedad, que hemos sido sanados de la enfermedad. Esta es la misma palabra, que hemos sido salvos del pecado. Por favor, ustedes al ser redimidos, entonces uno va a decir al Señor, ay, perdóname por esto, pero te queremos dar gracias por perdonarme. Pero entonces luego uno al arrepentirnos, hay personas que oran por 1 hora y también otras personas que oran por 2 horas, o personas que oran solamente por 10 minutos y dice como, ay, perdóname por mis pecados, te queremos dar gracias porque has perdonado mis pecados. Pero entonces verdaderamente dan gracias delante del Señor. Pero entonces verdaderamente dicen como estoy feliz de que he sido redimidos de los pecados, pero ¿por qué están pensando largamente sobre la enfermedad? Pues entonces dice, vienen delante del Señor, yo tengo esta enfermedad, ayúdame por esta enfermedad. Y entonces oran por 1 hora por esa enfermedad. Pues luego de que dicen, en el nombre de Jesús, amén. Y luego se llevan otra vez esa enfermedad.
Pero entonces Dios le pregunta, ¿por qué te estás llevando esa enfermedad? Entonces dice, cuando yo venga mañana vuelvo a traer esa enfermedad delante tuyo. Y luego el siguiente día viene a traer esa enfermedad y dice, y ora 2 horas por esa enfermedad. Y luego en nombre de Jesús se vuelven a llevar esa enfermedad. O sea, se vuelven a llamar esa. Pero entonces no dejan ir esta enfermedad. Pero entonces vuelven a tener esa enfermedad. Por favor, necesitamos la fe. Por favor, necesitamos la fe absoluta. Pues necesitamos la fe en el nombre de Jesús. Entonces algunas personas cuando dicen que hablan sobre el nombre de Jesús, pues la verdad es que toda la Biblia nos habla. Es la palabra de la palabra. Es la Biblia sobre la palabra. O sea, toda esta Biblia habla sobre el nombre de Jesús. Es para que nosotros pudiera verdaderamente tener la determinación del nombre de Jesús. Pero antes de que nosotros conociéramos el nombre de Jesús, nos habla sobre desde ese principio. Y entonces también nos habla de cómo ha preparado el camino y nos hace conocer sobre esa palabra. Pero entonces, ¿cómo puede ser que el hombre puede verdaderamente hablar y conocer sobre el nombre de Jesús? Pero la verdad, por diferentes formas. Y diferentes formas. Entonces uno tiene encuentro con ese nombre de Jesús, verdaderamente hace conocer el nombre de Jesús al mundo. No es un nombre que le fue dado por Moisés o fue por Mosé o por María. Pero entonces, ¿qué fue lo que la palabra nos dice? Que será concebida por ese nombre, y ese nombre será Jesús. Hagan de esta forma. Pero entonces, verdaderamente, las personas verdaderamente comenzarán a conocer sobre Jesús, sobre ese nombre. Esto es lo que nos dice pues la Biblia. Pues si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, cada momento habla sobre el nombre de Jesús, todo eso habla sobre el nombre de Jesús. Por eso, para que nosotros recibamos a Jesús, hemos recibido el bautismo, y también nosotros hemos rendido el culto por medio del nombre de Jesús. Oramos también por el nombre de Jesús. O sea, toda la Biblia habla sobre el nombre de Jesús. Está hablando sobre el nombre de Jesús, todo el tema está hablando sobre el nombre de Jesús, aunque haya realizado por varios años. Por la verdad, en el Antiguo Testamento no está el nombre de Jesús, pero está el nombre de Jehová, o sea, del ángel de Dios, que vino en representación de Dios. Pero el nombre de Jehová significa es temer, o sea, que tiene celo. Por eso delante de Jehová, verdaderamente al pecar no tiene ningún perdón. ¿Por qué? Porque es un nombre de temor, es un nombre de celo. Por eso cualquiera que rinde, pues tiene pecado, verdaderamente no tendrá ningún perdón y su espíritu morirá. Por eso el nombre de Jehová significa que que teme, o sea, que verdaderamente teme delante del Señor. O sea, también que tiene celo, es el nombre de celo. Por eso las que están delante de Jehová verdaderamente sentirá ese celo, ese temor del Todopoderoso. Por eso todas las acciones que hace, todas las obras que hace, verdaderamente son vistas por ese nombre. Y verdaderamente todos tienen el pecado. Por eso el nombre de Jehová. O sea, no puedes salvar al espíritu. No puedes verdaderamente salvar al espíritu. Pero si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver pues que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene una diferencia de 400 años. Pues en Mateo, ¿qué es lo primero que dice? Pues habla sobre la diferente generación, la genealogía desde el Antiguo Testamento, y luego viene hasta en el momento en que pues concibe y también habla sobre Immanuel. Si no está hablando de que la descendencia de José, sino que está hablando de Immanuel. No es que es el hecho que es una descendencia de David. Esto no significa esto.
O sea que es concebido por medio del Espíritu Santo y nace a un hijo. Pero entonces ese nombre, ¿cuál es ese nombre? Es el Hijo de Jesús. Entonces de ese momento comienzan a llamar al nombre de Jesús. Pues si nosotros vemos al nombre de Josué, pues también si nosotros vemos a ese nombre, ese es el nombre de, pues si nosotros miramos el nombre de Jesús, pues si nosotros vemos el nombre de Jesús, de Josué, también es el nombre de Jesús. Pero entonces también en ese momento había muchas personas que tenían el nombre de Jesús. Y también a los adivinos tienen pues el nombre de Jesús, pero la verdad, ese nombre es algo que fue hecho por las personas. Pero en nosotros, el nombre que nosotros estamos mirando es el nombre de Immanuel. O sea que por medio de ese nombre de Immanuel, Él es llevado a las personas. Y que Dios por medio de ese nombre verdaderamente llama el nombre de Jesús. Por eso el nombre de Juan, el Bautista, también fue dado por medio de los ángeles. Pero eso no es un nombre que fue hecho por Dios. Pero verdaderamente el nombre de Jesús es el nombre que Dios nos da a cada uno de nosotros. Por favor, ahora vamos a leer Hebreos 1 del 2 hasta el 4. Hebreos 1 del 2 hasta el 4. Vamos a leer todos juntos Hebreos 1 del 2 hasta el 4, Hebreos 1 del 2 hasta el 4, vamos a leer. En nuestros posteros días no ha hablado por el Hijo, a quien construyó, heredó de todo y a quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó en la diestra del majestuoso en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuán era más excelente nombre que ellos. Amén. Por eso, el nombre que Él recibió, es mucho mayor que cualquier nombre del ángel. Pues digamos, por ejemplo, si nosotros tenemos el ángel Gabriel, también Miguel. Pero entonces el ángel de Jehová es que viene en cambio de Dios, que es enviado por Dios. Pero la verdad, el nombre que es mucho más alto que este nombre, o sea que es mucho más alto que el nombre, digamos, que el nombre de Miguel, que el nombre de Jehová. Aunque cada uno de ellos tiene un nombre, pero verdaderamente el nombre de Dios, que el nombre de Dios fue dado hacia su Hijo. Vamos a leer ahora Juan 17 del 11 hasta el 12. Juan 17 del 11 hasta el 12. Juan 17 del 11 hasta el 12, vamos a leer todos juntos. Aunque ustedes saben esta palabra, por favor, no sean orgullosos ante esta palabra, sino experimenten esto. Vamos a leer todos juntos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estábamos ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino que él, hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Amén. Así es. El nombre que fue dado al Hijo, o sea, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros, o sea, dale mi nombre, para que tú y yo, como de la misma forma como tú y yo somos uno, ellos también seamos uno. No es el hecho de que llévalos de este mundo rápidamente, sino que guárdalos a ellos para que no entren en la maldición. O sea, que ellos entren, para que ellos guárdalos en su nombre, en tu nombre. Por eso, esto es para que sea cumplida la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea cumplida. También ahora vamos a leer Filipenses 2,
del verso 6 hasta el 11. Filipenses 2, hay una razón por esto. Filipenses 2, desde el 6 hasta el 11. Desde el 6 hasta el 11, vamos a leer todos juntos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de que los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es. O sea, toda la obra que Dios que os hizo, lo hizo para su Hijo, que todo lo que Él creó, si vemos en hebreo, lo hizo para el Hijo, que todo lo que Él hizo, lo hizo por el Hijo. ¿Para qué? Para darle el nombre que es sobre todo nombre. Y luego, por medio de ese nombre, verdaderamente, por medio de ese nombre que es del Padre, fue dado al Hijo. O sea, ese nombre que le dio fue el nombre del Padre. O sea, que todas las personas que están en el mundo, también hasta los ángeles que están en el cielo, y también todos los espíritus que están en el universo, también hasta el diablo, hasta todos los diferentes espíritus, y también los que están en la tierra y debajo de la tierra, se arrodillen delante de ese nombre. O sea, todos se arrodillen en el nombre de Jesús. Por eso, si nosotros vemos en todo, la Biblia es un libro que habla de Jesús. Pero entonces, si les hablo de otra forma, si nosotros vemos en la Biblia, nosotros podemos ver la forma en que nosotros construimos el templo, la forma en la que nosotros construimos el templo y la forma en que nosotros servimos al Señor. Y por eso, si nosotros vemos también en el templo, en el Antiguo Testamento, podemos hablar sobre los diferentes templos y cómo nosotros tenemos que construir el templo. Pero todo está hablando de cómo tenemos que construir el templo. Y también todas las formas en que nosotros tenemos que trabajar en el templo, como uno tiene que trabajar y cuidar en el templo. También de la firma, como luego de que el arca de la provisión fue robada. Pero la verdad, ese arca era un rol como el trono de Dios. Pero digamos, si ese arca es robado, entonces es el templo de Dios, verdaderamente no puede ser sostenida. Por eso, entonces tienen que otra vez sostener y rescatar ese arca. Por eso, entonces, también de la misma forma, David vuelve a buscar ese arca y vuelve a obtener ese arca. O sea, todo está hablando sobre el templo. Pero luego de que todo Israel fue capturado por Babilonia, pero luego de que ellos fueron rescatados después de 70 años, pues hay una razón por la cual ellos regresaron, que les dijo, todo se vuelve a seguir a construir el templo. O sea, todo está hablando sobre el templo. Pero luego de que viene hasta Jesús, pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Destruye todo este templo. Entonces, ¿qué tanto se sorprendieron las personas? ¿Por qué? Porque están verdaderamente, pues el hecho de deshacer el templo es negar a la historia, es negar a Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Luego de 3 días, yo verdaderamente lo voy a hacer. Voy a construirlo. Pero entonces luego de la resurrección, el templo, los discípulos entendieron. Jesús, o sea, todo el templo que está hablando en Antiguo Testamento está hablando de Jesús. Pero entonces sabiendo de que tú tienes la vida y tú dentro de esa Biblia está hablando sobre Jesús. Pero entonces ustedes para obtener esa vida eterna, pero entonces ustedes no están viniendo a mí. Eso es lo que nos dice en Juan 5, desde el 39 hasta el 40. Que nosotros no estamos volviendo a Dios.
Aunque Dios tiene la vida eterna, pues luego de que Jesús subió al reino de los cielos, Él nos envía a nosotros el Espíritu Santo y Él vuelve a entrar en nosotros. Por eso el Espíritu, ¿cómo se le dice al Espíritu de los creyentes que es templo? Si nosotros vemos en la palabra del Señor, no es, aunque comenzó con ese templo que fue hecho por medio de la roca y que fue hecho pues diferente, como dijo Moisés. Pero la verdad, eso al final está hablando sobre Jesús. Está hablando, ese templo que está hablando sobre Jesús. Él luego comienza a resucitar y luego dice, Él ha cumplido todo. Por eso, por medio de la sangre de Jesús, por medio de su gracia, por medio de su mérito, somos personas que, digamos, las personas de los espíritus de las personas que han verdaderamente sido salvos. Por eso, esta palabra está hablando del Espíritu. Si nosotros vemos también en Crónicas, si nosotros vemos a David, que es lo que él dijo, yo quiero crear un templo en el cual quiero dejar el nombre de Jesús, de Dios. Pero entonces David, que fue, yo lo haré. Pero entonces, ¿qué le dijo el Señor? Tus manos están llenas de sangre. Pero entonces, ¿por qué es esto? Porque Él salvó a Israel de la guerra. Pero entonces, en esa, pues, como tu deber, tu rol es solamente salvar a Israel de la guerra. Pero entonces yo verdaderamente usaré a Salomón, a tu hijo, para que construyera el templo. Y por eso Él le dio ese deber a Salomón. Por eso es el templo es en el cual deja el nombre de Dios. Es un templo en el cual deja el nombre de Dios, en el cual da gloria a Dios. Por eso, el templo que nosotros podemos ver en el Colosos dice que fue destruido y luego de 3 días yo volveré a construir. O sea, Jesús quien es templo. Por eso, de la misma forma como dijo de que Dios está en mí. O sea, el nombre de Jesús está en mí. De la misma forma, ahora el nombre de Jesús, el Padre, está dentro de nosotros. O sea, el nombre de nosotros para poder verdaderamente tener el nombre de Jesús. Es ese templo que Jesús se fue hecho. Si nosotros vemos en Juan 1:22, ustedes como Él creen, entonces si ustedes se unen al nombre de Jesús, ustedes tendrán la autoridad de ser hijos de Dios. Las personas que creen en Jesús verdaderamente son templo que han tenido el nombre de Jesús. Por eso en 1 Corintios 3, del 16 hasta el 17, ¿qué es lo que nos dice? A ustedes, como son templo de Dios, entonces el Espíritu Santo estará dentro de ustedes. Como ustedes, ¿por qué no saben de que el Espíritu Santo está en ustedes? Cualquiera que ensucie el templo de Dios, verdaderamente, Dios destruirá a esa persona. O sea, ¿cómo van a poder? ¿Por qué van a ensuciar el nombre del templo? Si en ese templo está el nombre de Jesús, o sea, recibirá la maldición. Como mi espíritu, si mi espíritu es el templo de Dios, pero si verdaderamente vamos menospreciando al espíritu, entonces vamos a ser destruidos. Como mi espíritu es el templo que tiene el nombre de Jesús. Pero como si ese nombre, si verdaderamente si ese nombre, por medio de ese nombre hemos recibido la autoridad, entonces de luego recibiremos la resurrección y luego vamos a recibir la gloria que el Hijo ha recibido. Pero si en nuestro espíritu, si no está el nombre de Jesús, entonces si nosotros menospreciamos esto y ensuciamos nuestro templo, entonces por eso, la razón por la que nosotros siempre tenemos que estar fuertes en nuestro cuerpo y por la cual cuál es la razón por la que siempre tenemos que estar limpios con la sangre de Cristo, es porque el templo de Dios, todo de la misma forma, como en Hebreos 9 que nos dice de que todos los instrumentos el templo fueron limpiados por medio de la sangre.
De la misma forma, así tenemos que ser nosotros limpios todos los días. Sin la sangre nosotros no podemos entrar en el templo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. O sea, el ser santo, Él limpiara nuestro espíritu, es porque nosotros tenemos Él, la sangre de Cristo. Y nosotros dependiendo de la sangre de Cristo, siempre tenemos que ser santos. Por eso siempre tenemos que amar a nuestro espíritu. Por favor, en cualquier lugar que ustedes vayan, no escuchen bien a otras cosas que no tienen ninguna relación con esto. Que nos dice en Apocalipsis, que nos dice a ellos, luego algo salió del cielo. ¿Qué es esto? Es el ajenjo, que luego de que tomaran de esto, muchas personas murieron. Pero entonces muchas personas hoy en dicen, ay, Kim Gi-dong, que es una persona mala, y dicen amén y a esto, pero no sé por qué están diciendo amén de esto. Ustedes son personas que están teniendo la vida de fe, pero ¿por qué? ¿Será que ustedes están viniendo? ¿Por qué están viniendo al día del Señor a venir a decir cosas extrañas? Nosotros somos personas que venimos al día del Señor a rendir el culto en el lugar donde los santos se reúnen, es para glorificar a Dios. Nosotros somos templo. Por favor, dentro de sus corazones, ustedes ya no tienen ese deber de ser templo de Dios. Pues verdaderamente, si ustedes están verdaderamente negando esto, entonces verdaderamente al ensuciar ese templo serán destruidos. Por eso, ¿qué es lo que es la razón por la que Él no odia a las otras personas y no tiene nada? Es porque Él es un templo. Por eso, primero tenemos que hacer limpio a nuestro espíritu. Como ya nosotros hemos visto, por favor, no tomen. Yo siempre les he dicho a ustedes, nuestra vida de fe no es el hecho de tener diferentes estudios bíblicos. No es el hecho yo siempre les he dicho a ustedes, nosotros siempre estamos escudriñando la palabra del Señor. No es el hecho de tener estudios bíblicos en esta iglesia, en otra iglesia. Nosotros no estamos yendo a la escuela. Pero entonces hay unas personas que les gusta la vida de estudios bíblicos, pues no verdaderamente no tienen una vida de fe. Pero entonces dice, yo ya he entendido y aprendido sobre esto. Pero entonces una lección sobre David, sobre entonces quién tengo que ir a otra iglesia para obtener otra educación. Pero la verdad esta persona no está teniendo una vida de fe. O sea, solamente está mirando a los diferentes estudios bíblicos. Pero entonces yo lo he dicho varias veces en mis prédicas. Por favor, nosotros no estamos teniendo una vida de fe para buscar los estudios bíblicos, sino tenemos que tener una fe para poder estar delante del Señor. La razón por la que yo también pongo les digo sobre los versículos y también en la síntesis pongo los versículos, es para que ustedes busquen y miren en la Biblia. No es el hecho de que ustedes verdaderamente, el hecho de que no me estoy jacteando, el hecho de que esta es la palabra del Señor. Somos bereanos. Somos bereanos, sinceros bereanos. De la misma forma como los niños pequeños estudian diferente la elementaria y luego secundaria. Pues la verdad, no es el hecho de que nuestra vida de fe sea igual que esto. Pues será que luego de que las personas que se gradúan de la universidad tienen la salvación. Por favor, esto no tiene ningún significado. La Biblia nos dice, aunque ustedes conocen, pero ustedes son ciegos. Lo único que tenemos que hacer, tenemos que tener la fe. Tenemos que ser inspirados por medio de la fe. O sea, tenemos que tener una vida de fe espiritual. Pero como no tenemos una vida espiritual, entonces por eso no estamos sabiendo sobre su voluntad y su justicia. O sea, tienen que primero buscar la justicia y la voluntad, pero entonces están buscando diferentes estudios bíblicos. Por eso el diablo entra por medio de eso y se comienzan a hacer idólatras de esto, tratando de llevar esto. Pero entonces viene y dice, miren lo que está diciendo, miren lo que el pastor está diciendo. Entonces dicen, miren.
Por eso comienzan a alejarse. Pero entonces lo que nos está diciendo, como que la sombra viene y los aleja y nos está alejando. Yo les he dicho más de 100 veces, por favor, nuestra vida de fe no es el hecho de ir a tener estudios bíblicos. Aunque en la iglesia tenemos estudios bíblicos, pues si nosotros vemos en la iglesia bautista, verdaderamente pues podemos ver que ha tenido muchos estudios bíblicos hace mucho tiempo. Si nosotros vemos en la iglesia bautista en todo el mundo, podemos ver que tiene muchos más miembros que otras iglesias. Pero entonces, la iglesia, para poder mirar cuántas personas asisten a la iglesia, no cuentan a las personas que rinden en el culto, sino a las personas que participan en el estudio bíblico, desde el niño más pequeño a todos los que participan en la iglesia, a los estudios bíblicos. Esto comenzó para ir en contra de la iglesia presbiteriana. Pero entonces cuando vienen delante de la iglesia, a leer la iglesia, pues la verdad es que la iglesia, la vida de fe en sí no es un estudio bíblico. Vamos a decir todos juntos, la fe cristiana no es tener estudios bíblicos. Así es. Aunque las otras religiones dicen sobre esto y lo otro, pero entonces dicen, digan esto y lo otro. Pero entonces, la vida de fe no es esto. Como para ellos es una teología, para ellos es una filosofía, y como ellos tienen que estudiar sobre esto. Pero la verdad, nuestro cristianismo no es una filosofía, es el creer. Es el testificar, es el creer y testificar, es creer y testificar. Esto es lo único que nosotros hacemos. Por eso, ¿qué es lo que dice? Esta iglesia no me está enseñando sobre la Biblia, tengo que ir a otra iglesia. Pero luego de varios años, luego de tener varios años, hay muchas personas que no han tenido su fe firme y comienzan a divulgar a otros lugares. Por favor, nosotros, como siendo bereanos, es el seguirnos, el parecernos a Jesús, no es el hecho de buscar de otras cosas. Aunque estudia por un año, lo único que está buscando y todo lo que está enseñando es sobre Jesús. Aunque por medio de la Academia de Berea, que es lo que uno enseña es el nombre de Jesús. Jesús, cuando también en el día del Señor, lo que está predicando, que está hablando sobre Jesús, sobre el nombre de Jesús. Porque yo como he recibido ese llamado, entonces yo solamente llevo el nombre de Jesús. Por eso solamente me arrodillo en el nombre de Jesús, solamente testifico en el nombre de Jesús. Por eso cada uno de ustedes, por favor, no es el hecho. Por favor, no limosneen a otras personas como si algo faltara en la Biblia. Por favor, digan amén las personas que creen en el nombre de Jesús. Por favor, los miembros de nuestra iglesia, por favor, tienen que conocer más sobre Jesús. Y así pienso que así es. Aunque las otras personas tienen que venir a ustedes para aprender sobre Jesús. Por favor, no tomen, no beban. ¿Por qué? Porque esas muchas personas que se dejan llevar por esto. O sea, por terminar muriendo. Por favor, queridos hermanos, es difícil volver. Por favor, y tampoco se dejen llevar por las dificultades de este mundo. ¿Qué es lo que la palabra nos dice? Miremos en 1 Corintios 3, desde el 16 hasta el 17. 1 Corintios 3, del 16 hasta el 17. Vamos a leer con voz alta, como si estuvieran testificando en voz alta. Vamos a leer todos juntos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, yo le destruiré a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén, así es. Ahora vamos a leer 2 Corintios 13, 5. Vamos a leer
Segunda Corintios 15, 5, perdón, Segunda Corintios 13, 5, vamos a leer todos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probándoos a vosotros mismos y no os conoceréis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis renovados. Otra vez, examinéis a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Oh, no os conocéis que vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, justicia, vosotros, por favor, no piensen que son otras personas, piensen que ustedes, o sea, la persona que no tiene a Jesús es una persona reprobada, que no tiene a Jesús. O sea, cuando tiene el hecho de recibir el Espíritu Santo es que somos sellados, eso es lo que dice en 1 Corintios 3:1. O sea, que el Espíritu Santo al estar en nosotros es el que testifica a nosotros. Digan amén las personas que han recibido el Espíritu Santo. O sea que Jesús está dentro de ustedes. Por eso espero que verdaderamente los miembros de nuestra iglesia no digan, ese lugar tiene buenos estudios bíblicos, pues sino que aunque dicen que es sobre la voluntad de Dios, pues yo voy a ir a aprender sobre Pedro. Por favor. La verdad, el estudio sobre Pablo y también sobre Dios es algo tan diferente. La verdad, lo que Pablo está diciendo es algo para los gentiles que son algo lo más principal. Por favor, ustedes son personas que creen en Jesús. Vamos a decir todos juntos, mi espíritu es templo de Dios. Vamos a decir 3 veces, mi espíritu es templo de Dios, mi espíritu es templo de Dios, mi espíritu es templo de Dios. Así es, nuestro espíritu es templo de Dios. Por eso, como nuestro espíritu es templo de Dios, por favor, no debemos menospreciarlo. Por eso, no tenemos que estar borrachos. ¿Por qué? Porque uno sigue esas cosas y se hace llevar por eso. Pues también, si las personas, si nosotros vemos en la iglesia principio, pues, ¿qué dijeron las personas al ver a los discípulos? Que ellos estaban borrachos. Pero por favor, nuestro espíritu es el templo donde tiene el nombre de Dios. Por eso nos está llamando nosotros hijos de Jesús. Si nosotros no tenemos el nombre de Jesús, no podemos ser hijos de Dios. Por favor, queridos hermanos, el hecho de que ustedes no pueden recibir el nombre, el poder, no es que ustedes dejen llevar de eso. Por favor, ustedes han recibido el nombre de Jesús. En ustedes está la autoridad del Rey, es lo mismo. Por favor, queridos hermanos, yo como he venido delante del Señor, tengo que aprender. Yo soy una persona como si fuera una persona de primaria. Por favor, no miren en qué grado están. Por favor, si ven a Pedro, que en ese mismo momento él iba a ir hacia Damasco para poder escoger a las personas, a los testigos de Jesús. Pero en ese momento fue cambiado. Pero verdaderamente los discípulos en ese momento sabían de que él iba a venir a escogerlos a ellos. Pero después que él fue lo que dijo, que crean en Jesús. Pero entonces ellos se sorprendieron a esto. ¿Pero por qué? Pero entonces ellos dijeron como, si digo amén, ¿y será que me van a llevar? Por favor, en el momento en que es cambiado es algo instantáneo. En el momento, en el camino de ir en el Damasco. Y verdaderamente en ese momento fue testigo. Y no es algo que piensa o que toma por mucho tiempo. Por favor, no es el hecho de que el nombre de Jesús ya todavía no está dentro de ustedes. Como yo no he venido mucho tiempo en la iglesia, entonces tengo que ir a aprender más. Por favor, no tomen. Por favor, no tomen. Porque así podrán llevarse a otras personas. Por favor, tenemos que llegar a las personas, a la vida, no a tomar. Por favor, si alguno que ha hecho esto, por favor, levante la mano. Por favor, arrepiéntase.
Por eso, ¿qué es lo que nos está diciendo ahora? Por medio de mi nombre, nombre de Jesús, camine. Por eso, camine por medio de ese nombre que está dentro de mí. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús, como ya le he dicho a ustedes, ¿qué nombre, qué mensaje tiene el nombre de Jesús que salvará a su pueblo del pecado? Por favor, no olviden esto. Por favor, cuando van a crecer, por favor, ¿qué es el nombre de Jesús? ¿Qué palabra tiene? Que salva al pueblo de sus pecados. Jesús. Entonces ahí está Jesús. Pero entonces, aunque no es el hecho que está buscando otra doctrina, sino que la iglesia de Jesús, ¿qué iglesia es de Jesús? Que es la iglesia que salva a su pueblo del pecado. O sea, esa es la iglesia de Jesús. Por favor, tenemos que conocer esto con certeza. Por eso también de la misma forma, a poner en manos, yo ya les he dicho ayer, al poner las manos, al imponer las manos, o sea, aunque no tiene una enfermedad, pues luego de poner la imposición de manos, no es por el nombre de Kim Gi-dong, es el nombre de otra persona, sino que tiene que salir con ese nombre que salva al pueblo del pecado, al pueblo de su pecado. Al poner las manos, es poner a salvar. No es el hecho de la misma forma que es sanado instantáneamente una enfermedad de más de 5 años. O sea, por eso les temblan delante del nombre de Jesús. Por eso entonces se siente bien. Pero entonces, aunque no tiene ninguna enfermedad, pero entonces conoce de que ha sido limpio. ¿Por qué? Porque ese espíritu ha sido limpiado. O sea, siempre tenemos que estar de esta forma. Por eso de la misma forma, también como acabamos de escuchar el testimonio, pues la persona que nos dijo su testimonio verdaderamente, algo que quisiera decir, pues algo que quiero decir sobre su fe. Entonces ella tuvo diferentes enfermedades, pues en la cabeza. ¿Dónde más fue que le dolió? También le dolió este lugar y también le duele otro lado. Y creo que le dolió pues muchos lugares. Pero la verdad no termina solo una vez por todo, sino que uno comienza sana pues de esta forma y luego sana de otra forma. Entonces sana de otra cosa. No es de esta forma, no es de esta forma, sino que en el momento en que puesta sus manos, termina completamente. Pero entonces él viene delante del Señor y dice, como le duele este lugar, entonces digo, tengo que sanar de esta forma. Pero entonces me duele a esta forma, me duele acá, entonces tengo que sanar acá. No es el hecho de separar esto, sino que cada uno mismo está haciendo esto. Entonces el demonio dice, ¿será que va a ser así? Entonces irá de este lugar y va a otro lugar. Pero la verdad es terminar esto de una sola vez. Por favor. Entonces una persona viene y dice como, 550 demonios salieron de mí. Pero que eso dice la palabra de Dios. Eso habla sobre la legión. O sea, está hablando sobre los 700 o 2000 demonios. Está hablando sobre una legión. Pero todos esos lugares, en ese momento, no significa que todos los 2000 demonios hablaron al mismo cuenta, sino que solamente uno que representa a los demonios sale y habla, porque todos ellos se vienen a una identidad. Por eso ha venido eso, viene a una persona a mí y me dice, yo verdaderamente tengo que echar fuera a los demonios y también tengo que echar más y creo que me va a durar una semana más. Pero la verdad esto no es así. Pero en una vez es el fin.
Por favor, si ya lo hacen una vez, ¿qué tienen que hacer? Es el final. O sea, si lo hacen una vez, es el fin. O sea, más duro, si lo hacen una vez, entonces es el fin. Así es. Por eso, así es. No es el hecho, aunque por ejemplo uno dice, ya he sido nacido, pero verdaderamente el demonio tiene que salir tomando todo esto. Desde ese momento tenemos que tener la fe. O sea, tenemos que tener la fe de que ya hemos sido sanados. Aunque yo ni siquiera tengo ningún sentido, pues ya he sido sanado. O sea, tenemos que creer. Pues también, por ejemplo, cuando él al sanar a los enfermos, al paralítico, a los leprosos, y le dijo que se fueran. Se sanó a los leprosos y dijo que se fueran. Pero luego de ir a la casa, ellos ya tuvieron sanidad en sus enfermedades. Uno de ellos volvió y le dijo, como quisiera dar gracias, y yo he sido sanado de mi enfermedad. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? ¿Que dónde están los otros 9 que sanaron todos ustedes? Todos ustedes ya nacieron, ¿dónde están? ¿Pero por qué no han vuelto? Porque ellos, como pensando, no importa si yo he puesto la imposición de manos, yo soy una persona enferma. De la misma forma, aunque ustedes han recibido la unción de manos, ustedes ya han sido sanados en ese mismo momento. De la misma forma en que la raíz es sacada, no significa que va a ser sacada, se seque de ese mismo instante, sino comienza a secarse desde poquito. Y entonces, si ven, después de un tiempo, ya es seca totalmente. De la misma forma en que es sembrada. No es el hecho de que aunque si esa raíz vuelve a ser sanada, entonces vuelve a crecer. Por favor, no vuelvan a sembrarlo, sino saquen esa raíz. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Como yo he vivido en el campo, yo entendí mucho sobre esto. Pero verdaderamente, una vez que ya se ha ordenado por medio del nombre de Jesús, verdaderamente será cumplido. Una vez, por favor, acepten el nombre de Jesús, no menosprecien el nombre, la autoridad de Jesús. Por favor, la palabra de Jesús, por medio de la palabra de Dios, hizo que se hiciera, entonces se hizo. Por favor, crean en esa palabra. ¿Por qué están dudando en el nombre de Jesús? ¿Por qué no le están dando la autoridad en nombre de Jesús? Vamos a ir todos juntos en el puño cerrado. Que mi espíritu ponga la autoridad en el nombre de Jesús. Que mi espíritu ponga la autoridad en el nombre de Jesús. Que mi espíritu ponga la autoridad en el nombre de Jesús. Que mi espíritu ponga la autoridad en el nombre de Jesús. Por favor, pongan autoridad en la iglesia, en el nombre de Jesús. Por favor, no se rebajen por el hecho de que no ha sido nacido. Por favor, no piense como yo no tengo poder, entonces no va a ser sanado. Pero entonces como esa persona tiene poder, entonces se alegre. Pero cuando yo pongo la mano, no tengo poder. Por favor, cuando ustedes hagan su deber, háganlo todo en su deber. Pero entonces el hecho, si ustedes ya han puesto la comida, ahora es el deber de que si esa persona come o no. Como de la misma forma como el centurión dijo, solo di y será sanado. Y también como la hija, como el padre de Jairo, quien dijo, que mi hija será sanada si tú lo dices. Esa palabra es igual, esa autoridad en el nombre de Jesús es igual. Esa autoridad es igual, Por favor, digan, por favor, las personas que han entendido, levanten sus manos. Por favor, ¿están entendiendo verdaderamente? Por favor, las personas que no entendiendo, por favor, no pongan sus manos. Por favor, entiendan. Por favor, al bendecir. Por favor, verdaderamente crean en el nombre de Jesús. Ustedes tienen el nombre de Jesús y tienen ese nombre que verdaderamente se arrodillan en ese nombre. Por favor, bendigan también en ese nombre. Bendigan en ese nombre. No es el hecho de que sea una conciencia o una religión. No es el hecho de que sea esto.
sino que verdaderamente digan algo, verdaderamente vengan delante de Jesús, tengan la fe, por favor, y así luego testifique. Wow, que ese tiempo cuando ese anciano vino a bendecirme y yo verdaderamente comencé, todas las cosas comenzaron a salir bien. Ustedes han escuchado mucho de esto. Por favor, si dan la autoridad en el nombre de Jesús, entonces ustedes verdaderamente podrán ver el poder de esto. Por favor, den la autoridad en el nombre de Jesús. Por favor, den y experimenten esa autoridad en el nombre de Jesús. Por favor, no solamente respondan, sino verdaderamente háganlo desde el día de hoy y comiencen a hacer esto para que los dones sean manifestados en ustedes. Tenemos que hacerlo de esta forma. Por eso, ustedes deben orar en el nombre de Jesús. Es para que el Padre reciba la gloria y que verdaderamente será dado y será cumplido. Para que ese nombre sea enaltecido. Para que el nombre de Jesús verdaderamente sea glorificado y se reciba la autoridad. Entonces, si ese nombre ha sido glorificado, entonces Dios se alegrará y que Dios verdaderamente cumplirá. Eso es lo que nos dice en Juan 14, desde el 13 hasta 14. Eso es lo que nos dice. Cuando si ustedes oran en mi nombre, el Padre recibirá la gloria y verdaderamente será cumplido. Y yo verdaderamente lo haré. Yo en el pasado, cuando yo era un niño, había una persona que verdaderamente era una persona loca. Yo verdaderamente a veces me acuerdo sobre esa mujer. Pues había una persona que había cosas sembradas. Pero había una mujer. Entonces había una mujer que pues en Jeollado, una región de Corea, en el cual pues las mujeres son las que siembran y trabajan. Pero esa mujer, había una persona que se estaba sembrando y pues yo pensé que había sembrado algo y dije como, es algo interesante. Pero entonces muchos niños habían visto, pero esa mujer estaba sacando lo que estaba siendo sembrado. Y yo verdaderamente decía ella, por esa es la razón por la persona que es una persona loca. ¿Por qué? Porque ese estaba dando su raíz. Pero entonces esa persona estaba sacando lo que había sembrado. De la misma forma las personas que creen, pero entonces ha sido sembrado por medio de la palabra. Pero por favor no saquen eso como si fuera la mujer loca. Por verdad, siempre en esto. Por favor, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que sembrar eso. Por favor, siembren en el nombre de Jesús. ¿Están entendiendo o no? Por favor, no entienden. ¿Están entendiendo solamente ahora o luego van a entender? Pues ¿será que van a entender ahora o también van a entender mañana? Van a entender hasta toda su vida. Por favor, aunque ustedes respondan como siempre o verdaderamente, o sea, ¿cómo están haciendo ustedes? Por favor, acepten la autoridad del Señor. Acepten, por favor, el nombre de Jesús. Por favor, acepten. Ustedes dicen, hablando de la Biblia, y dicen, la Biblia está aquí. Pero entonces, si me llegan a mí, me dicen, el pastor que diga, habla sobre Jalelei, pues entonces uno de los nombres de los reyes. Pero entonces están hablando, ¿por qué están aprendiendo sobre el nombre de los reyes? Pero esa persona, ¿será que esa persona puede hacer la vida de fe? ¿Qué es lo que están buscando en la Biblia? Ustedes, ¿será que hay una persona que lleva la dirección de su casa? ¿Será que hay una persona que lleva la dirección de su casa? No hay ninguna persona que lleva la dirección de su casa. Pero digamos, si no hace poco se trasladó a esa casa, entonces no podrá saberlo. Aunque uno lleva la dirección de la casa de su amigo, pero la verdad, uno conoce dónde está su casa y no hay la necesidad de llevar la dirección. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos cuál es la casa. Como nosotros necesitamos la dirección para buscar esto. En la Biblia, ¿a quién estamos buscando? A Jesús. ¿A quién estamos buscando? ¿Por qué? Para arrodillarnos en ese nombre. ¿Por qué? Para arrodillarnos en ese nombre.
¿Por qué nos estamos buscando el nombre de Jesús para arrodillarnos a ese nombre? Tenemos que esforzarnos. Por favor, tenemos que esforzarnos para buscar a Jesús. Había una persona que verdaderamente creía en la palabra del Señor, que verdaderamente tenía su palabra y que verdaderamente leyó la Biblia por toda una semana. Pero había una persona que solamente leyó la palabra solamente un día. Entonces dijo, yo conozco todo sobre esto, diciendo que sabe que habla sobre Jesús. Entonces esa persona que solamente leyó la palabra de Dios un día, conoció de que está hablando sobre Jesús. Pero entonces, ¿quién es la persona que conoce bien sobre Dios? ¿La persona que ha leído la Biblia solamente un día o la persona que ha leído la palabra de Dios por una semana? La persona que solamente ha leído un día, la persona que conoce a Jesús. Entonces ustedes podrán decir, ya no tendré que leer más la Biblia el día de hoy. Por favor, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Por favor, ahora vamos a leer. Vamos a leer Romanos 10. Vamos a leer Romanos 10 desde el 8 hasta el 15. Romanos 10. Vamos a leer Romanos 10 desde el versículo 8 hasta el 15. Romanos 10, desde el 8 hasta el 15. Vamos a leer todos juntos. Mas que dice, cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos. Así que confesaréis con tu boca que Jesús es el Señor y creéis en tu corazón que Dios se levanta de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dicen, todo aquel que cree en el creer no será avergonzado, porque no hay diferencia entre griego y judío y griego, pues porque él mismo que es Señor de entre todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel que no ha creído? ¿Y cómo cree en aquel que no ha oído? ¿Y cómo oirá sin saber quién le predique? ¿Y cómo creerá sin que nadie lo hubiera enviado? Como está escrito, cuán hermosos son los tus pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Por favor, desde el 8 hasta el 15, nosotros hemos leído. Por favor, vayan a sus casas y vuelvan a leer. Por favor, tengan la fe, tienen que obtener la fe. Por eso ustedes, las personas que no han recibido el poder, alten las manos. Por favor, si ustedes verdaderamente se unen a ese nombre, recibirán el poder. Recibirán el poder de ser hijos de Dios. Por favor, esto no se le cree. Por favor, yo creyendo en esto y he obrado hasta ahora. Por favor, crean en esto. Por favor, crean en esto. Crean en el nombre de Jesús. Hoy en día, las personas piensan que el nombre de Jesús es algo difícil de creer. Por favor, no piensen de esta forma, sino solamente crean como lo ha dicho. ¿Cuál es este libro? ¿De qué es este libro? ¿De quién está hablando? Sobre el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Es el libro del nombre de Jesús. Por eso hay muchas personas que hoy en día dicen como, ay, Jesús, que les dice a ustedes que están salvados, que venga. No es el hecho de esto, sino que en la palabra dice solamente, la Biblia se está diciendo que nosotros creamos en Jesús, que nosotros nos arrodillemos en ese nombre. Por eso nosotros al predicar la palabra de Dios, ¿será que estamos sembrando, estamos sacando esa semilla, esa raíz como la persona loca? ¿Será que estamos teniendo una fe que verdaderamente estamos sembrando o no? ¿Será que Pablo fue a sembrar la palabra o fue como la loca que comenzó a sacar esa semilla?
Por favor, esa fe que nosotros tenemos que tener hasta el final es la fe en la cual nosotros tenemos amigos de Jesús. Por favor, examínense a cada uno de ustedes, mírense a cada uno de ustedes. Cuando ustedes estén, por favor, está verdaderamente, si ustedes están sacando la raíz y están sembrando otra cosa, o si verdaderamente están sembrando la palabra. Ir a la iglesia no es que todas las cosas vayan a ir bien, sino que es buscar el nombre de Jesús. Es buscar a Jesús y también el predicar es solamente llevar la palabra de Jesús, que crean en Jesús. Que crean en Jesús. No es otra cosa, no es buscar otra cosa. También la forma de escuchar la prédica, no busquen el escuchar otra cosa, sino solamente en Jesús. Entonces había una persona que me había dicho pues que había recibido una educación y que dice que es todo lo que siempre está hablando siempre sobre Jesús, porque siempre solamente está hablando sobre Jesús. Por favor, porque siempre está buscando de otras cosas. Estas personas piensan que al venir a la iglesia, piensan que es un lugar donde se tiene un debate, buscando un lugar que solamente buscan un lugar en el cual hablen de las cosas de este mundo. Pero entonces, por favor, busquen las cosas de Jesús. Por favor, que están cosas extrañas. Por favor, ellos no son verdaderos miembros. Por favor, quejándose que siempre hablan sobre Jesús. También luego de que, digamos, de que hagan de que su esposo venga. Pero entonces dirá como, siempre lo que habla sobre Jesús. Pero porque siempre está hablando solamente de Jesús. Pero entonces nosotros tenemos que llevar a Jesús. Digan amén la persona que no quiere escuchar el nombre de Jesús. Pero esta persona no dijo amén, sino dijo Por favor. Tenemos que creer en Jesús. En Jesús. Tenemos que creer en Jesús todo el tiempo. También como hemos alabado, solamente lo que yo tengo es el nombre de Jesús. Y también hasta toda la eternidad, lo único que nosotros tenemos es el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios. Porque si nosotros sin el nombre de Jesús no somos templo de Jesús. O sea, como tenemos el nombre de Jesús, somos templo de Dios. Por eso Jesús es mi Salvador. Esa palabra nosotros ya lo hemos escuchado anteriormente. Pero Dios, que es nuestro Dios, que verdaderamente Él es el único que me puede salvar, es el único Dios. O sea, yo ya les he dicho vamos a decir todos juntos, Jesús mi Salvador. Yo en el pasado, cuando yo fui a un avivamiento, pues en Chogunsu, pues no me acuerdo exactamente el nombre, pero en el año 64 fui pues a donde para poder orar. Entonces fui desde Seúl a ese lugar. Pero en ese momento fui a un monte, pues realmente no recuerdo el nombre. Y entonces por 1 hora y media, pues entonces caminamos para entrar en la profundidad y luego acampar, y luego habían varias personas, unas 100 personas. Pero entonces era un pastor de la iglesia Yongnya y que tenía 70 años y venía y él leyó solamente un versículo, y entonces luego de vestir algo blanco y luego de leer solamente un versículo de la Biblia, él dijo, Jesús mi Salvador. Entonces dijo que todos hiciéramos juntos. Vamos a decir todos juntos, Jesús mi Salvador. Pero entonces me dijo que pronunciáramos bien esto, diciendo Jesús mi Salvador. No es su Salvador, sino mi Salvador. Jesús mi Salvador. Vamos a decir todos juntos, Jesús mi Salvador. Jesús mi Salvador. Jesús mi Salvador.
Pues entonces me dijo que hiciéramos esto, 333, o sea, porque era el Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso como son tres, entonces dijo 333, entonces dijo, dijéramos esto 333 veces. Entonces dijo que Jesús mi Salvador, Jesús mi Salvador. Pero no es el hecho de decirlo cualquier cosa, sino que es el hecho de mover esto de la misma forma como uno tiene que mover el cuerpo para poder que esto salga bien. Pues entonces si nosotros también vemos al aprender la letra china, le dice que muevan su cuerpo, porque tiene un ritmo ahí, tiene una melodía ahí. Entonces me dijo que se movían para poder aprender, para que uno pueda verdaderamente recordar sobre esto. Pero si nosotros vemos en el hebreo, también tiene como la lengua tiene una melodía. Pues si nosotros también vemos en la lengua coreana, si las otras personas que busquen, pareciera que fuera el canto de un pájaro. Pues si nosotros vemos en el hebreo, es una canción. Digamos como Jesús quien creó en el principio, creó la creación. Entonces como tiene un ritmo. Pues sí, también si nosotros vamos a Israel y a Jerusalén, si nosotros vemos si vemos una pared en la cual están orando las diferentes personas y están moviéndose, pues están cantando. Entonces esa persona dijo como Jesús mi Salvador, 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 Jesús mi Salvador. Pero entonces me dijo que si dijeran, entonces verdaderamente luego solamente hacer 33 veces, ya los labios estaban secos. Y verdaderamente yo pensé como, ¿qué es lo que está diciendo este anciano? Tengo que lo volviera a hacer. Pero entonces en el siguiente día, entonces dijo, pues ¿con qué predica será? Entonces, pero solamente otra vez leyó un versículo y comenzó a decir, Jesús mi Salvador, Jesús mi Salvador. Pero entonces yo dije como, ¿será que yo vine desde Seúl hasta acá para escuchar esa palabra? Pero entonces luego en la tercera vez, entonces volvió a comenzar de la misma forma. Pues entonces yo dije, pues yo fui a otro lado de la montaña para orar. Pues entonces desde lejos se escuchaba Jesús mi Salvador, Jesús mi Salvador. Pero entonces yo dije como, ¿será que hay algo mal en mí? Entonces pues volví a entrar a ese lugar. Pero entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Que también le dice, a quien le dice que le diera ropa, dale hasta tu ropa interior. Entonces yo entendí la palabra, yo iré hasta el final, yo voy a hacer más que a ese abuelo. Entonces comencé a decir, Jesús mi Salvador, con toda mi fuerza, con voz alta. Soy Jesús mi Salvador, Jesús mi Salvador, Jesús mi Salvador, Jesús mi Salvador. Y comencé a decir mucho más. Aunque no quisiera hacerlo, dice mucho más fuerte. Creo que hacerlo hasta 64 veces. Comencé a llorar y decir, Jesús mi Salvador, Jesús mi Salvador. También yo miré a mi lado, había una mujer que venía de Seúl, que era una joven. Pero entonces ella ha puesto pues diferente Jesús. Su maquillaje estaba comenzando a caer y también el maquillaje, algo negro comenzó a salir de ella, pero yo también se había conmovido por eso, entonces comenzó a decir, Jesús mi Salvador, Jesús mi Salvador. Yo verdaderamente, esto es algo que pasó al año 64, pero es algo que no puedo olvidar. ¿Verdad? Es Jesús mi Salvador. Jesús mi Salvador. Solamente a Jesús. No hay otro igual a Jesús. Por eso yo en ese momento, en el momento en que estabas de descanso, fueron que se lavaran los pies
Entonces me dijo, pues en ese mismo momento también comencé a decir, Jesús mi Salvador, Jesús mi Salvador. Y también luego al bajar de la montaña, cuando yo estaba subiendo la montaña, yo siempre pues me quejé porque era tan cansado, pero comencé a cantar Jesús mi Salvador, Jesús mi Salvador, Jesús mi Salvador. Y luego también antes de montar en el bus, pues entonces como el bus también se había atrasado, entonces estaba esperando a que el bus viniera. Entonces también en ese mismo momento, yo siempre estaba orando, pues digamos, se podía tardar hasta más de 1 hora. Pero entonces yo verdaderamente ya había comprado el tiquete de antemano y tenía el tiquete y estaba esperando. Pero entonces comenzando a decir, y entonces yo comencé a decir Jesús mi Salvador, Jesús mi Salvador. Aún esperando, pues no me aburría, sino decía Jesús mi Salvador. Pero luego de que el bus viniera, pues yo me iba a sentar en el puesto que yo había comprado, pero había una persona que pues yo le había mostrado el tiquete, ni siquiera quería quitarse el puesto en que era mi puesto. Pero entonces sin pues ninguna opción me tocó sentarme pues en la puerta en la puerta del bus, y entonces me dijo como de la misma forma como el bus se movía, yo también seguía ese ritmo y dice Jesús mi Salvador, Jesús mi Salvador, Jesús mi Salvador. Verdaderamente es algo que no puedo olvidar en toda mi vida. Y también es una persona que había en cáncer y que pues yo pues había testificado sobre esto, pero esa persona que tenía cáncer dijo, luego de encontrarnos luego de mucho tiempo, pues él, aunque no había sido puesto las manos, él también le había dicho el nombre de Jesús por varios años, pero verdaderamente él ni siquiera tenía la sanidad, pues porque el cáncer ya era ya muy grave, pero entonces él solamente confesó Jesús mi Salvador por varios años y solamente tenemos testificado de esto, pero él pues ni siquiera sin saber, él ni siquiera sabía, pero él sanó, pero entonces él sanó completamente, sin que él supiera, él ya había sanado completamente, pero él, sin saber, él comenzó a sanar. Él sanó y él ni siquiera tenía la conciencia de que tenía dolor, pues sino que él sanó, sino que solamente lo que dijo Jesús, mi Salvador. Él le dijo esto por varios años, pero entonces sin saber él había sanado. ¿Por qué? Porque él había testificado sobre esto. Por favor, Jesús, mi Salvador. En el nombre de Jesús. Por favor, todos en puños cerrados, vamos a decir todos juntos. Hagan que los demonios hagan ustedes, que la sanidad, tengan la sanidad, que todo el sufrimiento, que dolor que tengan en su corazón se basa en el nombre de Jesús. Para que ustedes tengan la sabiduría, para que ustedes tengan la sabiduría, para que ustedes verdaderamente tengan, y para que sean templos santos del Señor, para que puedan tener testigos. Vamos a ir en puños cerrados todos juntos, vamos a decir más de 33 veces. Por favor, díganlo en verdad. Digan Jesús mi Salvador, por favor, no importa lo que la persona de al lado diga, por favor también díganlo en voz alta, canten. Vamos a decir todos juntos, Jesús mi Salvador, 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 Jesús mi Salvador. Vamos a decir esto y vamos a seguir a decir con esto. Jesús mi Salvador, Jesús mi Salvador, Jesús mi Salvador. Por favor, más fuerte, para que la enfermedad salga, para que los demonios salgan. Vamos a decir más fuerte. Para que la pobreza salga. Para que la pobreza salga.